Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. ¿Y qué decir del sistema de cárceles de Honduras en el contexto de pandemia? Dramas que, lejos de relatar el éxito de los programas de reinserción social, muestra que la seguridad es queso gruyere hasta en la mitificada prisión de máxima seguridad, La Tolva, etiquetada como el Alcatraz hondureño. En 2014, el Poder Ejecutivo militarizó las cárceles como solución a la ingobernabilidad, principalmente las más grandes y conflictivas, incluidas las de máxima seguridad. Sin embargo, la violencia, la sangre y las fugas al día de hoy no se detienen. Entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020, 54 personas murieron en 8 incidentes en cárceles, reporta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Asimismo, en enero de 2020, la propuesta de una comisión interventora del Instituto Nacional Penitenciario, el Poder Ejecutivo publica en el Diario Oficial el decreto de reforma al reglamento de la ley del sistema penitenciario, dando vida al Consejo Directivo. El hacinamiento, la alimentación inadecuada, la salubridad deficiente, la disputa de mercados de drogas y diversos productos, de territorios entre maras y pandillas, además de golpizas, violencia y asesinatos de detenidos, son endémicos. En junio, el legislativo aprobó alternativas a la prisión preventiva y más de 1.600 personas fueron liberados. Un mes después, 1.700 casos confirmados y 38 fallecimientos por esta enfermedad, reportó el Instituto Nacional Penitenciario. El virus continúa propagándose en las cárceles. Otro alivio al hacinamiento es que el nuevo Código Penal incluye nuevas sanciones alternas a la detención para algunos delitos menores. En el binomio violencia-falla de seguridad interactúa la responsabilidad de los funcionarios públicos que manejan privados de libertad, asimismo el ambiente del encierro carcelario y los grupos criminales de maras y pandillas constituidos, autogobiernos que suelen darse en cárceles de todo el planeta. En el Progreso y Oro plantean interrogantes inquietantes sobre la eficacia de los filtros de seguridad y verificación de identidad del personal y de los privados de libertad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario. Este jueves, la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula dio un año de plazo a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario para tomar todas las medidas necesarias para que, en el contexto de las condiciones de hacinamiento en la que se encuentran, cese la violación de los derechos humanos a los 282 privados de libertad del Centro Penal de Yoro. Sin embargo, mandos del Instituto Nacional Penitenciario dicen que los crímenes y masacres en las cárceles forman parte de un complot promovido por el crimen organizado para sembrar caos y anarquía como parte de acciones delictivas urdidas desde las cárceles del país. Aunque aparentemente los últimos hechos violentos suscitados en El Pozo y Lama Santa Bárbara y en la prisión del Valle de Siria Francisco Morazán surgen de rivalidades entre estructuras criminales, otros ven una mente maestra sin más pruebas y los defensores de derechos humanos cuestionan la militarización, descuido de la reinserción social, abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos. Un audio donde de forma aparente algunos reclusos amenazaron con más acciones violentas en rechazo al trato que reciben de las autoridades, recrudecidas por el impacto de la pandemia, durante el cual el Instituto Nacional Penitenciario ha prohibido las visitas familiares, amigos o parientes en las 28 prisiones del país. En febrero del año pasado, 21.804 reos saturaban las cárceles que, incluidas las de máxima seguridad, se han vuelto en un espacio de más amenazas para la sociedad. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy vamos a hablar de la violencia en las cárceles del país, el porqué de esto. Voy a saludar, aquí está conmigo la comisionada de CONAPRED, la abogada Glenda Ayala. Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación, ¿verdad?, a este evento y esperamos, ¿verdad?, de alguna manera compartir con la ciudadanía en general la situación que el mecanismo ha constatado a través de las múltiples visitas que ha realizado a los centros de privación de libertad. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Está con nosotros también una persona que a mí siempre me ha gustado, que dice la verdad sobre las cosas que están ocurriendo en las cárceles y en diferentes actos de la vida nacional. El presidente del CODE, don Hugo Maldonado, está con nosotros desde la capital industrial del país. Don Hugo, buenos días, bienvenido a la entrevista. Buenos días, licenciado Valladares. Un gusto saludar a la abogada Glenda Ayala, una pionera también y fuerte activista en la defensa de los derechos humanos de los privados de libertad a través de CONAPRED. Un saludo a ella y a todo el equipo de CONAPRED, asimismo a las diversas organizaciones de derechos humanos que de una u otra forma tienen un trabajo a lo interno de cada centro penitenciario en el país. Un saludo. Bien, gracias. Yo esperaba que con estos nuevos centros penales estas cosas no ocurrieran, pero indudablemente que ahora están, de acuerdo a lo que he visto, porque nunca he ido a una cárcel, no quiero mentir, a una cárcel de estas nuevas, a diferencia de cómo estaban antes. Pero los asesinatos, el tráfico de armas, el otro día una granada, todo esto llama la atención y se habla de caos. Dos de los centros penales se ordenó militarizarlos. Para usted, abogada, como comisionada de CONAPRED, ¿qué está pasando en las cárceles del país? Sí. Bueno, es importante mencionar que el Estado de Honduras en los últimos años, en el 2019, decretó un estado de emergencia precisamente ante la ingobernabilidad de los centros de privación de libertad y las múltiples muertes bajo custodia del Estado que reportábamos a diciembre. Esta situación de estado de emergencia trajo consigo que el Estado, pues el gobierno estableciera un PCM en donde quita las competencias atribuidas a la directora del Instituto Penitenciario y crea una comisión interventora. Esta comisión interventora, conforme a lo que establece el PCM, está atribuida a Fusina en pleno y obviamente se nombra un director de los centros penitenciarios a nivel nacional que viene a cumplir las funciones del director establecidas en la ley del Sistema Penitenciario Nacional. Como mecanismo, este proceso de militarización, de alguna manera, hemos recomendado que no es factible en virtud de que el Estado de Honduras ha suscrito convenciones internacionales, tratados internacionales que prohíben este tipo de situación, ¿verdad? Que el Estado utilice para la seguridad pública y para el manejo de los centros de privación de libertad miembros activos del Ejército. De hecho, en la ley del sistema penitenciario, que había sido un gran avance del Estado, ¿verdad? El crear una ley que estuviera adecuada a estándares internacionales. De hecho, en el artículo 4, párrafo 2, prohíbe someter a toda persona privada de libertad a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y también esta misma ley prohíbe la participación de miembros activos del Ejército en tareas penitenciarias. Repítame, ¿prohíbe? La participación de miembros activos del Ejército en tareas penitenciarias. ¿Y lo anterior? Y también el artículo 4 establece la prohibición absoluta de tortura o de someter a las personas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta situación para nosotros había sido un gran avance porque el contar con normas que regularan este tipo de situaciones, pues de alguna manera creaba esa seguridad jurídica. Y a través de un PCM, pues obviamente estas normas se dejan sin valor y efecto y que de alguna manera la aplicación de estos regímenes de máxima seguridad, pues hemos visto que no ha sido la solución para los problemas complejos que tiene el sistema penitenciario. Y cuando usted escucha de que se ordena militarizar, ¿qué piensa? En principio, el mecanismo ha establecido, ¿verdad?, que la formación de los miembros del Ejército es una formación que va acorde con su carrera profesional.
ellos no han sido formados para el trabajo en la prisión. Y desde ese punto de vista, cuando nosotros tenemos a una institución jerarquizada en donde sus órdenes son verticales, pues esto no permite de alguna manera el que estos funcionarios puedan cumplir inclusive con resoluciones judiciales. En la actualidad el mecanismo ha registrado una cantidad considerable de resoluciones judiciales en donde los jueces ordenan situaciones que van orientadas a garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y simplemente se hace caso omiso de las mismas, lo cual ha traído como consecuencia una serie de violaciones sistémicas a los derechos no solo de estas personas, sino que de muchas personas privadas de libertad. Entonces, esto obedece a que los miembros activos que están dirigiendo la prisión obviamente están recibiendo o están cumpliendo instrucciones u órdenes que están en contra de no solo la ley nacional, sino que de los tratados y convenios internacionales. Sí, don Hugo, y para usted, ¿cuál es el análisis de lo que está pasando en las cárceles del país? Pues mire, licenciado Valladares, nosotros, al igual que CONAPRED y otras organizaciones que tenemos un trabajo al interior de muchos centros penitenciarios y que le damos seguimiento a todos los aspectos que se dan al interior de cada centro penitenciario, hemos tenido muy buenas relaciones con los directores de los centros penitenciarios. Creemos nosotros que la problemática penitenciaria no es de ahorita, pero se nos incrementa después de... se nos incrementó al 50% de privados de libertad, después que se aprobara la reforma al artículo 184, en donde había una veintena de delitos que los tribunales o jueces no podían digamos, ser escuchados en libertad. Y posteriormente, a raíz de esa reforma al artículo 184, vino y se nos incrementó la población penitenciaria prácticamente en un 50%. En la actualidad andamos alrededor de 19,000 privados de libertad, un poco más ahí, y le diré que lo que establece la doctora Ayala, pues es del mismo parecer de nosotros. Nosotros creemos que la intervención que se hizo al Instituto Nacional Penitenciario era más que necesaria, porque estábamos viendo el panorama y las situaciones que se estaban dando al interior del mismo. Hemos constatado, se dijo que para recuperar la gobernabilidad de los distintos centros penitenciarios, que se iba a hacer una intervención de esta naturaleza y que la Secretaría de Defensa Nacional asumiera un rol penitenciario y que ya lo estableció la abogada, que se le dieron a elementos activos de nuestra Fuerza Armada responsabilidades para dirigir centros penitenciarios a nivel del país y otros que están siendo dirigidos por elementos de la Policía Nacional, en este caso, o Secretaría de Seguridad. Las cosas no han mejorado. Las cosas en el sistema penitenciario están bastante difíciles, críticas. Y le acredito que si vamos en la misma modalidad vamos a seguir levantando muertos, van a seguir saliendo heridos, vamos a seguir lavando la sangre de privados de libertad que ya están bajo el tutelaje de los derechos, bajo el tutelaje del Estado de Honduras. Pero si usted ve estos cubículos de estas cárceles de máxima seguridad, esto que está en pantalla ahorita, por ejemplo, yo las conozco, hay en Máxima, en Támara, hay en Ilama, en La Tolva. Entonces hay
aquí hay cárcel sobre cárcel y aquí hay castigo. Ya no solo es el castigo del Estado por haber cometido un delito, estar en un centro penitenciario, sino que al interior de ese centro penitenciario hay otros castigos. No que es muy rebelde, no que hay que tenerlo en una celda de aislamiento. Y bueno, ya vimos lo que pasó recientemente en Támara, por ejemplo, un caso que CONAPRED denunció y que nosotros también acompañamos para que el Ministerio Público siga las diligencias que tenga que hacer. Pues aquí no se trata de si yo soy amigo del coronel o del teniente coronel, aquí se trata y se evidencia que la situación al interior de los centros penitenciarios continúa de la misma forma, continúa el derramamiento de sangre, continúan apareciendo armas, continúan apareciendo granadas de uso oficial del Estado de Honduras, con el cual se hizo el último atentado, por ejemplo, en el sector de Ilama, Santa Bárbara. Realmente, ¿de dónde aparecen las granadas? ¿De dónde aparecen 18 armas que fueron decomisadas recientemente en Támara, después de 1 año y medio de pandemia? Y realmente la situación sigue igual. Un colgado o un privado de libertad en Siria que aparece colgado en los baños, que no se sabe ni quién ni cómo lo mataron. O se mató. Nosotros creemos que la situación de Siria es una situación bastante crítica. Posteriormente, 3 heridos recientemente. Entonces, esta es la de nunca terminar. Y yo creo que si seguimos con el mismo sistema penitenciario en el país, vamos a seguir contando los muertos y los heridos, a pesar de que la Comisión Interamericana, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado, nosotros como organismos de derechos humanos recomendemos acciones que hay que hacer. Mire que lo que dice la abogada Ayala, por ejemplo, la última resolución que se tuvo el mes pasado, licenciado Valladares, pueblo hondureño, la última resolución que se tuvo de un juzgado de ejecución es que prácticamente ordenaba al Instituto Nacional Penitenciario para que la cárcel La Tolva, por ejemplo, en La Tolva ahí es un gallinero prácticamente, una jaula donde hay 2, 3 gallos de pelea queriendo tener la hegemonía del más fuerte contra el más débil. ¿Y qué ha pasado? Vino la resolución del juzgado de ejecución de Danlí, El Paraíso, por ejemplo, y establece que La Tolva solo debe quedar para un grupo, independientemente de X, Y, Z. Entonces, con esta resolución del juzgado de ejecución se pone en marcha, entonces lo lógico, lo más atinente al caso es que hablando de Siria, por ejemplo, los mismos del mismo grupo que están en Siria, trasladarlos para La Tolva, y los que están en La Tolva de los otros grupos, trasladarlos a Siria, por ejemplo. Pero realmente aquí no se quiere, aquí en Honduras no se quiere terminar con la violencia al interior de los centros penitenciarios. He tratado de tener reuniones con el señor director, don Ronnie Javier Portillo. No he podido, se lo he dicho como 3 veces a la señorita Aguilar, quien es la vocera de ese centro. Le envié textos al coronel Portillo. Nosotros no somos enemigos de querer rescatar la gobernabilidad de los centros penitenciarios. Si cuando los rescatemos van a dejar de haber estos hechos sangrientos, pero que también hasta en este momento lo más atinente al caso es que se tomen decisiones para cambiar la política que se ha mantenido al interior de los centros penitenciarios, para poder menguar un poco la violencia y la criminalidad al interior de cada centro penitenciario del país. ¿Qué piensa, abogada, de lo que está diciendo
don Hugo Maldonado. Sí, como mecanismo efectivamente, ¿verdad? Desde el primer momento que la intervención fue decretada, hicimos acto de presencia, a tener un diálogo con las autoridades y debo de informarle a la ciudadanía en general que al inicio con la administración pasada de Fusina y con los actores pasados, ¿verdad? Tuvimos esos acercamientos. De hecho, don Hugo estuvo presente cuando fuimos a dar formación a la Universidad de Defensa. Estamos en toda la anuencia de colaborar y algo importante de rescatar, nosotros no somos enemigos del sistema. Nosotros que estamos luchando porque no hayan pérdida de vidas humanas en los centros de privación de libertad, porque haya un trato digno y humano. El Estado de Honduras ha asumido compromisos internacionales. Los familiares de estos privados de libertad llaman constantemente a estas instituciones y a estas organizaciones de sociedad civil en busca de ayuda, en busca de apoyo, voces de auxilio, para que de alguna manera saber de su hijo. Algo importantísimo que acaba de señalar don Hugo y que nosotros estamos sumamente preocupados, que en la historia del sistema penitenciario, y se lo dice alguien que ha trabajado por más de 20 años en esta materia, ¿verdad?, en materia penal, nunca habíamos visto una cultura de tanto incumplimiento de decisiones judiciales. Una decisión judicial, y se les recuerda a las autoridades de la intervención, no se discute, se recurre. Si no están de acuerdo con la decisión judicial, tienen los términos a partir de su notificación para impugnar estas decisiones, pero no pueden únicamente llamarse al silencio y no cumplir las decisiones, porque esto genera esa ingobernabilidad, esto genera el que haya vulneración de derechos fundamentales. Creo que cada actor en el proceso penal tiene una función importante. El juez de ejecución tiene la función de velar la correcta aplicación de las normas que regulan el régimen penitenciario, tiene la función de corregir los abusos y desviaciones que puedan producirse en el cumplimiento de los preceptos contenidos en la legislación penitenciaria. Partiendo de esa premisa que no ha sido derogada en el Código Procesal Penal, significa que la autoridad penitenciaria, cuando tiene una orden judicial, debe de cumplirla. No está de acuerdo, recúrrala y vaya a las instancias que la ley ha previsto, pero si no lo hace, está obligado a cumplirla. Esto ayudaría grandemente porque hay muchas resoluciones judiciales que van también orientadas a las recomendaciones del mecanismo. Por ejemplo, en el caso de Ilama, la clasificación de las personas privadas de libertad. Si tenemos 3 regímenes, mínima, media y máxima, deben funcionar esos regímenes, pero no solo salir con un informe, decir, inteligencia recomienda este traslado. Óigame, este traslado al margen de cualquier control. Y aquí nosotros hacemos un señalamiento con mucha preocupación. El 3 se trasladó a 59 personas de la Penitenciaría Nacional de Támara para Ilama. Nuestra sorpresa es que nadie fue informado. Preguntamos a los jueces de ejecución, ustedes tienen conocimiento, no abogada. Cuando sucedió el atentado el día lunes, donde resultaron 5 personas heridas, casualmente, estas personas trasladadas, fueron 5 de esas personas trasladadas las que sufrieron estos daños, que muchos de ellos están hospitalizados. Entonces nos preguntamos, ¿qué criterios se utilizaron para ordenar esta diligencia administrativa de traslado? Los familiares desconocían. Cuando la juez se aboca y órganos de derechos humanos se abocaron al director de allá, ni siquiera pudo mostrar los expedientes porque no los tenía, dijo, no me los trajeron. Entonces, este tipo de situaciones que se realizan al margen de lo ya dispuesto en la ley, y lo decimos con propiedad porque visitamos las cárceles, no es porque tenemos un informe o porque nos sentamos en nuestra oficina a ver desde nuestra oficina lo que ocurre, no. Nosotros vamos a las cárceles, entrevistamos a las personas privadas de libertad, entrevistamos a funcionarios, entrevistamos a las personas para ver los procesos que están siguiendo en la guardia y que de alguna manera se garanticen las normas del debido proceso que lleva implícito garantizar vidas de personas que están ahí, que el Estado les ha confiado. Mire, ocurrió y nadie sabía de ese traslado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la función del juez? Ser un contralor de estas actividades que realiza Fusina, que de alguna manera velar porque se garanticen los derechos a estas personas. A la hora de la hora, nosotros entrevistando a los parientes en una camilla del Mario Catarino y ahí consiguiendo los nombres de sus familiares para informarles que ahí estaban en el Catarino. Entonces, este tipo de situaciones no deben de pasar en pleno siglo XXI que estamos, no pueden pasar en un Estado de Derecho donde el Estado
Estado asume responsabilidades. El día de ayer nos constituimos en la penitenciaría de Moroselí, precisamente ante las múltiples denuncias de personas privadas de libertad a través de sus familiares, y nos decían, y estaba CONADE, adjunta del CONADE, la abogada Yumila, estaba jueces de ejecución ahí en esa visita, y nos decían 17 privados de libertad aislados. Abogada, cuando nos trajeron de aquí nos hicieron firmar un documento que dicen que ellos no se hacen responsables de lo que pase a nuestras vidas. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? O sea, si nos matan, nadie es responsable. Claro que hay responsabilidad, y nosotros le decimos a las autoridades, no pueden coaccionar ni poner a firmar a ninguna persona privada de libertad que es responsable de su vida cuando el Estado les ha atribuido esa competencia a ellos. Y es más, nosotros aquí pediríamos, ¿verdad?, al Ministerio Público que investigue todas estas omisiones al deber de cuidado que están causando pérdidas de vidas humanas, y que de alguna manera es importante que exista esa investigación para que una vez que se deduzca responsabilidad, pues de alguna manera se prevengan este tipo de actos. Eddie Castro, de la colonia Altos del Paraíso de Comayagüela. Eddie, buenos días, lo escuchamos aquí en Canal 11. Buenos días. Excelente programa que tiene en esta mañana, Raúl. Con referente a la situación que está pasando en la cárcel penitenciaria, un saludo a Hugo Maldonado y a Glenda. Es difícil la situación que están pasando los presos. Uno cuando llega a ese poder judicial, ya está adentro, es incontrolable porque hay muchos abusos donde lo van a mandar a uno. Pues no, yo nunca he estado en la prisión, pues, pero he ido a visitar, he ido como voluntario para la situación que está sucediendo, para poder ayudar a aportar en algo. Y he visto y mirado que ahí no hay rehabilitación, nada, y caso perdido. Ahí la persona se levanta y se pone a trapear, se pone a hacer muchas cosas, y no hay forma como explotar eso bueno que todavía le queda todavía a esa persona, y tantas cosas que hay acá, por allá, y se divagan y no tienen trabajo completo para poder ejercer, no tienen material dactilares, no tienen nada para poder desarrollar ese fruto que ellos tienen. Y lo que yo estoy de acuerdo es que, como aprendamos en otros lugares, como otras cárceles, pongámoslo juntos a todos esos mareros, extorsionadores, todos juntos, completos, así como en otros países, para ver qué sucede. Pongámoslos a todos juntos, que ya MS, 1313, todos compartir de ellos mismos ahí, a ver qué se van a hacer ellos mismos, cómo van a dialogar. Ellos pertenecen a esa misma banda, pues ok, vamos a dialogar, vamos a ver, o los vamos a matar, o vamos a convivir juntos. Es mi punto de vista, que me gustaría que los pusieran juntos, para que ahí ellos puedan desarrollar y puedan resolver sus problemas y no vengan a causar crímenes acá afuera, porque aquí hay mucha gente inocente acá afuera, que nosotros no los queremos ver acá afuera, les digo, porque ellos ya cometieron un delito y no los podemos recibir acá si no vienen rehabilitados. Yo no puedo tener a mi vecino acá si no viene rehabilitado. Vine a asaltar de nuevo, vine a robar, vine a extorsionar, vine a quitarle las casas a mis vecinos y todo eso, a meter presión o algo que tenés que dar esto. Yo quiero ver una persona que salga de ahí, que salga con buenos frutos, que salga rehabilitación, pero el militar no le va a dar, los militares no le van a dar rehabilitación, los que le van a dar garrote, órdenes y todo eso. Pues sabemos que los militares están cumpliendo y ejerciendo una orden que tienen que mantener la seguridad. Y gracias por este precioso momento y saludos al panel. Gracias. Bien, gracias. En un momento va a tener participación la abogada coordinadora de la región noroccidental y juzgados de ejecución de San Pedro Sula, la abogada Marixa Burgos. Pero antes, don Hugo, ¿qué piensa de estas reacciones y de lo manifestado hace un momento por la abogada Glenda Ayala? Nosotros, cuando la intervención al Instituto Nacional Penitenciario, que inclusive nosotros desde el Comité de Derechos Humanos estábamos solicitando que era necesario intervenir el Instituto Nacional Penitenciario por las diversas situaciones que estaba pasando en este organismo. Bueno, apoyamos, y como lo dijo la abogada Glenda, apoyamos el proceso de cambio y obviamente que teníamos bien claro
que militarizar los centros penitenciarios es peor que militarizar, o igual o peor que militarizar la seguridad pública en el país, pero se veía como una situación o acción para necesaria en aquel momento oportuno. Yo he estado en foros internacionales donde han participado diversas autoridades de Latinoamérica y realmente a Honduras se le ve igual que el Brasil, igual que República Dominicana, militarizando la situación de la seguridad pública y militarizando los centros penitenciarios a nivel del país. Inclusive nosotros con el antiguo director de don José González, ¿verdad? Nosotros tuvimos excelentes relaciones, muy buenas. Nos sentábamos con su equipo técnico, hablábamos, exponíamos, buscábamos soluciones. Por lo menos nosotros somos un organismo de sociedad que recomendamos nada más. Pero por lo menos nos permitían, licenciado Valladares, sentarnos y exponer cuál era nuestro punto de vista. En la actualidad, yo me tuve que dirigir inclusive hasta Olanchito. Allá hemos estado en el centro penal de Olanchito. He ido en los últimos 3 meses o 2 meses a Támara. 3 veces no me han dejado ingresar. En Cefas, la comisaria que está encargada ahí, que es una comisaria de policía, hombre, no nos permite ver a los privados de libertad y que tiene que cambiar esta actitud. Nosotros como organismo de derechos humanos no tenemos ningún interés ni por un grupo ni por otro grupo, sino que el interés de nosotros es el interés de la población penitenciaria en el país. ¿Y sabe por qué estoy esta mañana aquí? Porque precisamente vengo a hacer una diligencia al centro de El Carmen, por ejemplo. No queremos que siga la confrontación que hay al interior. No queremos que sigan habiendo más muertos ni más heridos en ningún centro de ningún grupo. Pero bueno, esto es lo que tenemos en el país y nosotros como organismo de derechos humanos inclusive tenemos una queja, una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estamos esperando el turno respectivo para ir a Costa Rica y tener una audiencia en aquel país por la misma situación del sistema penitenciario. Y lo que dijo nuestro oyente ahorita, lo que dijo Eddie, eso lo sabemos. Mire, rehabilitarse ahí más bien es un privilegio del cual nosotros y la abogada Glenda sabe cómo se puede llegar hasta ese espacio. Yo creo que la ley de rehabilitación del privado de libertad debe reformularse, debe de retomarse o ver qué se hace, porque en el país no se pueden estar tirando 2 gallos de pelea a la misma jaula. Realmente es una responsabilidad del Estado. Cada muerto, cada herido que pasa en el sistema penitenciario, ahora ya no solo es una responsabilidad de Sedena, como secretaría responsable de la situación de los privados de libertad, sino que también de todo el aparato estatal del Estado de Honduras. Y creo que la situación queremos aportar, queremos seguir viendo desde una perspectiva de sociedad civil la problemática. Pero yo no solo vengo esta mañana aquí a señalar que los militares tienen la culpa. Miren, los operadores de justicia tienen una gran responsabilidad criminal en este caso de los privados de libertad. Aquí la policía fusina esta de maras y pandillas, capturan y se los ponen a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público a disposición de un tribunal del país. Este juez lo envía a prisión. Mire, de San Pedro Sula
Si no hay cabida en Progreso, Puerto Cortés o Ilama, tienen que mandarlo para La Tolva. Allá tienen que traerlo para las audiencias, o se les olvida o no vino el privado de libertad. Esos traslados que se están haciendo a nivel de centros penitenciarios, lo voy a decir, ya lo dijo la abogada, pero lo voy a decir, esos son traslados irregulares, porque son traslados a voluntad y a vista y paciencia de cada director, y eso que por seguridad. Miren, realmente las situaciones no tienen que ser así. Tenemos un órgano jurisdiccional que es el que se encarga de llevar la moratoria judicial a nivel del país. Creo que la defensa pública, a quien debo señalar en esta mañana, forma parte, no tal vez de la irresponsabilidad, sino que como estos traslados, todos los privados de libertad que se llevaron de San Pedro Sula, muchos de ellos tenían su defensa técnica de la defensa pública. Allá me fui a enterar, y la abogada ya la sabe, allá en La Tolva me fui a enterar hace un mes, estuve allá, y el personal administrativo, allí en la sala donde tuvimos una reunión, tenían unos carteles con nombres de privados de libertad. Y me llamaron la atención y le digo, ¿y eso qué es? No, me dijo, es que todos estos privados de libertad de aquí ya deberían de estar en libertad. ¿Y qué es lo que pasa? Porque la defensa de ellos son defensores públicos de diferentes partes del país. Entonces, yo voy en los próximos días para ver cómo va esta. Habían 32 privados de libertad que hace meses ya tenían el derecho de la libertad condicional. Entonces no se puede seguir en una situación de esta naturaleza. Imagínense que de esos 32 trasladen 15, por decirle algo, cualquier cantidad a otro centro penitenciario, le van alargando el derecho que ya tiene ese privado de libertad. Nosotros somos amantes, amigos de la paz y la tranquilidad. Creemos que se han hecho cosas buenas a nivel del Instituto Nacional Penitenciario. Claro que sí, se han hecho cosas, pero no queremos que sigan pasando cosas como las que se dieron, los hechos que se dieron y que CONAPRED denunció, que supuestamente el señor subdirector del centro penitenciario había lancerado las dos extremidades superiores a un privado de libertad. Eso debe de investigarse. Nosotros también actuamos, y como la otra situación de la responsabilidad de los muertos y de los heridos en cada centro penitenciario. Eso de estar armando equipos de investigación, eso lo conocemos en cada escena de crimen a nivel del país. Nadie investiga nada de lo que pasa, pero de la muerte de Magdaleno Mesa, inmediatamente teníamos el video a nivel de todo el país y en las diferentes redes sociales. El 25 de septiembre del 2018, 18-19, cuando mataron al mano derecha del exalcalde del Paraíso, también se coló el video a nivel de todas las redes sociales. ¿Quién los mandó? ¿Quién los coló? ¿Con qué objetivo? Ajá, y no vamos a poder conocer qué es lo que está pasando en los centros penitenciarios, cómo tiraron esta granada de uso oficial del Estado de Honduras en Ilama, Santa Bárbara. Ministerio Público, ¿y esto quién lo investiga? ¿Cuándo vamos a poner un alto al trasiego de armas al interior de los centros penitenciarios del país? Nosotros no vemos a los centros penitenciarios como centros de rehabilitación, que es lo que me establece la ley. Y como defensor de derechos humanos debo de estar ahí, pero allá me voy a encontrar diferentes aspectos de los privados de libertad. Yo creo que el sistema de justicia, yo tuve una reunión privada de alto nivel, como decimos, y fui a decirles que muevan el sistema de justicia responsable o corresponsable de lo que está pasando en cada centro penitenciario del país. El Poder Judicial
con la defensa pública. Yo creo que solicité que se hicieran comisiones a los diferentes centros penitenciarios. No sé si lo harían hasta el día de hoy, licenciado Valladares, porque realmente esa es una voluntad privativa del Poder Judicial. Nosotros recomendamos, pero como aquí las cosas se hacen a paso de tortuga, hasta que vienen estos hechos sangrientos, volvemos a retomar el tema penitenciario en el país. Es una lástima estar escuchando. Ayer, antes de venirme para acá, tuve la oportunidad de escuchar 5 o 6 personas, familiares de privados de libertad y de diferentes centros penitenciarios, y uno hace lo que está al alcance y que uno hace lo que le permite hacer el director de cada centro penitenciario. Y debo de aclarar, nosotros no somos amigos de los directores de los centros penitenciarios, para nada. Más bien queremos ayudar a mantener esa paz, esa tranquilidad. Pero la intransigencia, las malas voluntades al interior del equipo de cada centro penitenciario, esas actitudes hostiles contra los familiares de los privados de libertad, o hurgarle después de pasar el chequeo de la alimentación y de los enseres personales del privado de libertad, lo van a tirar a una bodega allá en un centro penitenciario. No voy a decir cuál en este momento, y ahí se almacenan. Hay cosas que el familiar le lleva a su privado de libertad y nunca lo recibe el privado de libertad, inclusive en algunos casos hasta dinero en efectivo. Entonces no podemos seguir en una situación. Más bien aquí, en vez de menguar la situación de insatisfacción, más bien aquí se acrecenta. Yo no sé si un día, y Dios no lo permita, como decimos, una rebelión a nivel de Támara, por ejemplo, donde existen, hay 6.300 privados de libertad, la última vez que me dejaron entrar, ¿verdad? Entonces, realmente es una situación muy crítica. He estado en Siria, por ejemplo. Siria, las recomendaciones que ha dado el señor director de Siria me parecen congruentes a la realidad que existe al interior de ese centro penitenciario del Porvenir, Francisco Morazán, como la situación que pasa en Ilama, Santa Bárbara, y la Tolva en Moroselí, El Paraíso. Mire, realmente vemos todo esto, lo que usted nos está pasando a nivel de centros penitenciarios, cómo son las cárceles de máxima seguridad, cómo son el movimiento en mínima en cada centro penitenciario. Yo he pasado todos los escáneres, he pasado todos los espacios de seguridad para ingresar a Támara, para ingresar a Máxima de Támara. Bueno, ya no me dejan ingresar, que conste, ¿verdad? Ya no me dejan ingresar, tengo 1 año y medio de estarle solicitando que me permitan ingresar a Máxima para ir a ver las condiciones de esos privados de libertad, y ya no me lo permiten. Entonces, mire, licenciado Raúl, la situación en cada centro penitenciario es distinta, pero debemos de seguirle apostando a la gobernabilidad del Estado en cada centro penitenciario. El abogado Urtecho Yamborde dice: el sistema penitenciario nunca había estado más en crisis que en este momento. La administración del coronel Ronnie Portillo es un desastre. Hay que pedir audiencia para hablar con él. No parece funcionario. No sé qué esperan para hacer cambios, iniciando por la cabeza, dice Urtecho Yamborde. También aquí me escribe más el abogado Leonel Núñez, me escribe y dice: los abogados que nos dedicamos a la defensa privada conocemos la situación. Hoy estas personas estaban a favor de la militarización y al darse cuenta de ese error, se lavan las manos. Estas organizaciones son corresponsales de todo. Les digo, ustedes han creado clases privilegiadas en los centros penitenciarios. No sé por qué hoy lloran porque no hablan claro si quieren que siga la interventora o no. Les saluda el abogado Leonel Núñez.
En el aparente final de sus largos 12 años en el poder, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no se dispone a abandonar la escena política discretamente. El mandatario acusa a sus opositores de traicionar a los votantes y algunos han requerido de protección especial. Netanyahu se dice víctima de una conjura del Estado profundo. Usa frases apocalípticas cuando habla del país sin su liderazgo. Están arrancando de raíz lo bueno y reemplazándolo por lo malo y peligroso, dijo Netanyahu por la emisora derechista Canal 20 días atrás. Temo por el destino de la nación. Semejante lenguaje genera tensiones cuando el primer ministro y sus fieles hacen un último intento desesperado para impedir que un nuevo gobierno asuma el domingo. Al agotarse sus opciones, aparece una imagen de lo que será Netanyahu como jefe de la oposición. Para muchos que han visto a Netanyahu dominar la política israelí durante el último cuarto de siglo, su conducta en estos días les resulta conocida. Este ha sido un informe para 11 Noticias. La abogada Marixa Burgos, que es la coordinadora de la región noroccidental y juzgado de ejecución de San Pedro Sula, también va a participar en el programa. Abogada Burgos, buenos días. La escuchamos, adelante. Buenos días a todos. Buenos días a todo el foro. Un gusto saludarles a todos. Gracias por la invitación. Pues realmente, ¿verdad? Este tema que han abordado el día de hoy es de extrema preocupación para todos los operadores de justicia, ya que no sé si tienen conocimiento y no sabemos de la veracidad de ese audio que anda circulando, ¿verdad? En la cual pues los privados de libertad exponen, ¿verdad?, una serie de violaciones, y nos preocupa, ¿verdad?, el derramamiento de sangre en las cárceles de este país. El día de ayer pues nos hicimos presentes en el centro penitenciario de La Tolva con CONAPRED, CONADE, en la cual pues escuchamos y verificamos, ¿verdad?, una serie de arbitrariedades. Nos preocupa porque realmente la pena privativa de libertad se está prolongando a los familiares, a los defensores, a los operadores de justicia, donde ayer se estaban entregando, ¿verdad?, sus kits de aseo a los privados de libertad, el cual pues está autorizado, igual su pequeña porción de alimentos, en la cual pues el control de fuerza de estos centros penales, pues de manera arbitraria, por no contar con un protocolo de actuaciones, ¿verdad?, y por desconocer lo que es la ley del sistema penitenciario, de manera arbitraria pues ellos toman decisiones. Ya existe una resolución por parte del Juzgado de Progreso y Oro, en la cual pues ordena la creación de estos protocolos de actuación para estas fuerzas, ¿verdad?, estas nuevas fuerzas de control, en la cual pues hasta la fecha no se ha elaborado ninguno. Esta resolución, si mal no recuerdo, fue emitida en fecha 2018. Asimismo, ¿verdad?, podemos hablar de una infinidad de resoluciones. Realmente nos preocupa que las autoridades penitenciarias, ¿verdad?, no den cumplimiento a lo ordenado. Como lo dijo la abogada Glenda Ayala, ¿verdad?, nosotros somos los encargados de verificar que las penas privativas de libertad se cumplan fielmente. ¿Cuál es el propósito de la pena privativa de libertad? Tal como lo estipula, ¿verdad?, la Constitución, es la reinserción del penado, la rehabilitación que la tiene que ejecutar el centro penitenciario. Pero
las autoridades penitenciarias solamente se centran en la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que repercute esta seguridad? Solo encajarse en la seguridad de que el centro penal realmente, todos los centros penales están siendo bodegas humanas. Miren, fuimos a Siria, le propusimos al director del INP una comisión interventora en la cual está compuesta por jueces de ejecución, asesores del INP, ¿verdad? CONAPRED, ¿verdad? Defensa Pública, para abordar el tema, ¿verdad?, que decía el compañero Hugo Maldonado, los aspectos de la libertad condicional, porque han cambiado con el nuevo código, ¿verdad? Pero, ¿qué encontramos? Encontramos personal, ¿verdad?, del INP, que son el Consejo Técnico Interdisciplinario de cada centro, donde no se dan abasto. El Consejo Técnico Interdisciplinario es la columna de todo centro penal, pero ¿qué es lo que pasa? Le han quitado sus funciones. Entonces, el personal no sabe qué es lo que debe de realizar, porque si realiza una resolución como Consejo Técnico, temen a ser sancionados, a ser trasladados a otro centro penal, desarraigándolo de su familia. Entonces, por eso le digo, las penas privativas de libertad de los privados de libertad se está creando una prolongación para hasta el personal del INP, como para todo el personal externo que acudimos, ¿verdad?, a poder verificar que realmente se cumpla todo lo que conllevan los tratados internacionales, la Constitución y nuestra legislación penal y penitenciaria. Entonces, realmente es preocupante. Nosotros en Siria, el director del centro penal, ¿por qué realizamos esta intervención que en los próximos días se va a rendir un informe? No hay agua potable. Los talleres están siendo, ¿verdad?, albergados gente porque toda la sección judicial de San Pedro Sula manda, Santa Bárbara manda a todos los privados de libertad para Siria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un hacinamiento de centros penales, el centro penal pierde su funcionalidad. Entonces, ¿qué? Pierde las fuerzas de control, las autoridades penitenciarias pierden el control sobre ese centro. Entonces, el control pasa a manos de los privados de libertad. ¿Qué tenemos en esos centros penales? Tenemos estructura criminal. Tenemos gente que no pertenece a una estructura criminal. Tenemos personas que son de la tercera edad también. Entonces, imagínense que exista un amotinamiento. Entonces, ¿en quién va a repercutir? En los mismos privados de libertad. Entonces... Abogada Burgos, me dice el abogado Urtecho Yamborde que le diga que los jueces de ejecución son corresponsables por las actuaciones de las actuales autoridades, porque por ley ellos son los responsables de verificar el cumplimiento correcto de la pena de un privado de libertad, porque no con la fiscalía procesan porque no con la fiscalía procesan a directores que no cumplen con la ley, que no cumplan lo que ellos ordenan. ¿Que cuál es el miedo? Dice Urtecho Yamborde. Bueno, realmente el miedo no existe. Realmente nosotros, ¿verdad?, cuando emitimos una resolución, nosotros al verificar que no se ejecuta esa resolución, se informa al Ministerio Público. A quien le deben de preguntar es al Ministerio Público si ha realizado una actuación de investigación, porque ya esa actuación no nos corresponde a nosotros. Nosotros igualmente informamos al Ministerio Público el incumplimiento de esas resoluciones judiciales. Si usted se va al artículo 16 de la Ley del Sistema Penitenciario, es claro y dice de que el director del INP, en este caso el coronel Ronnie Portillo, está obligado a ejecutar y a velar el cumplimiento de cada una de las resoluciones emitidas por los jueces de ejecución. Ahora, preguntémosle a estas autoridades si han ejecutado estas resoluciones. No. Ahí tenemos claro, ¿verdad?, los traslados arbitrarios. Como lo ha dicho la abogada Glenda, es preocupante.
El director del Centro Penal de Siria ha rendido un informe hace 2 días que se cierre ese centro penal por el término de 6 meses, porque ha perdido el control, para no más ingresos de privados de libertad de San Pedro Sula, Santa Bárbara y toda la zona noroccidental. Bien, gracias a la abogada Marixa Burgos por su participación. ¿Qué dice el Observatorio de la Violencia sobre estos problemas en las cárceles del país? La licenciada Migdonia Ayestas. Licenciada, su análisis de esto. Buenos días. Buenos días. Lastimosamente vemos que hay problemas en todo el país. El contexto es complicado, la crisis institucional, precisamente instituciones débiles que lo que hacen es crear crisis para luego intentar militarizar, y eso se vuelve un problema. Escuchándolos, me parece interesante el análisis que han hecho, precisamente porque siempre hemos dicho que las cárceles primero son la escoria, es decir, ahí mandan, como dijo la abogada, bodegas humanas, mandan a los que no quieren. Y ese básicamente se vuelve un show mediático. Si el 48% están judicializados, imagínense el resto, ¿no? Y tenemos un país donde se investiga después, porque primero se captura, se mandan a las cárceles de máxima seguridad y sin un control respectivo. Ahí se vuelve un autogobierno, y ya lo han evidenciado. Pero también se vuelve un problema porque cuando las decisiones no se toman, ¿cuál es el porcentaje de defensores en el país? Hay una disminución de defensores públicos en promedio del 3% en la última investigación que hicimos para el Triángulo Norte con WOLA, la Universidad de El Salvador, con la UCA, el IUDOP, y con la Fundación Birnamac. Eso resultó dentro de ese informe. El punto de esto es que, ya les decía, crean las crisis para poder militarizar. Siempre es una actuación tardía. ¿Cuántos privados de libertad han muerto y que es una responsabilidad del Estado? Desde el 2010 hasta la fecha, 232. ¿Y quién dice algo al respecto? Y el problema es que ven como enemigos públicos a los defensores de derechos humanos y no les permiten ver a los privados de libertad de qué estamos hablando. ¿Qué son los privados de libertad en Honduras? Bueno, ya hemos tenido 3 crisis de que los mandan a quemar, ¿no? O que hay un accidente, como dicen ellos. Ahí es donde es necesario tener esas instituciones transparentes, que den resultados, que vean a la persona humana y no solo porque, si ya el Estado le brindó y le dio judicializó estos casos y los mandó a las cárceles, no deberían ser bodegas, como dijo la abogada. Estos centros o estas cárceles tienen unas condiciones infrahumanas. Por eso es que les digo que debemos de ver a los privados de libertad como personas que tienen familias, que hay que reinsertarlos, que hay que rehabilitarlos. Obviamente eso nunca ocurre, por eso es que está el autogobierno y crear la crisis para que estén los militares como los únicos salvadores. Hay que recordar que los militares en este momento son los salvadores de todo, ¿no? ¿Dónde están? En todo lado. Si más bien entonces hay que crear la casa presidencial en las Fuerzas Armadas, porque están en educación, están en salud, están en agricultura, están en las cárceles, están en seguridad, es decir, bueno, y están en defensa, que es donde el único lugar que deberían estar, ¿no? Y ahí es donde se vuelve un problema, porque ya dijimos el control que se ejerce, la poca transparencia con que se brinda la información o que se permite ver a los privados de libertad, además que no actúen en consecuencia de lo que brindan los juzgados. Ahí está un problema. Y que seguramente por esa concentración de poder en el gobierno es que les interesa que estemos así y que los debates se centran en quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y asumo que Hugo Maldonado y la abogada de la CONAPREN no son los buenos, ¿no? Y que son los defensores de delincuentes, y como decía Hugo, no es que son amigos de los delincuentes, es que las condiciones mínimas de un privado de libertad al menos deberían respetarlos, y para eso están los derechos humanos. Creo que es un problema en sí y que siempre ha sido parte del show
el decirle a la ciudadanía, estamos mejorando la seguridad, estamos mejorando el país, y eso hace que se den estos shows mediáticos precisamente por crear esa crisis para luego salir como los salvadores de Honduras, cuando sabemos que a pesar de la baja en la tasa de homicidios, la situación de violencia y criminalidad sigue igual, precisamente porque no se atacan los principales problemas del país, que tienen que ver con la corrupción, la falta de transparencia, la pobreza, el subempleo, el desempleo, el que la gente prefiere irse del país precisamente porque no existen las condiciones. Y obviamente los jóvenes tienen el principal problema porque son el caldo de cultivo para ser cooptados, capturados por estos grupos criminales, que al final son las piezas que están en las cárceles, y obviamente las cárceles están llenas de los pobres, porque los ricos, ya saben, a los únicos que están privados de libertad son los que piden en Estados Unidos, porque los otros o están en los batallones o están en sus casas esperando que se les juzgue o escondiéndose. Eso se vuelve un problema porque las cárceles tienen las condiciones de no hay. No hay agua, no hay comida, están hacinados, es decir, es el no. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del Estado ante esto? Y es el espera y aguarde, como decía mi papá. Sí, hay una llamada anónima. Buenos días, adelante. Buenos días, licenciado, y a todo el auditorio, ¿verdad? Fíjese que la verdad yo quería manifestar, ¿verdad?, mis denuncias que he estado presentando y hasta este momento han sido totalmente ignoradas de parte de tanto las autoridades del INP como de dicho centro penal, ¿verdad?, donde se encuentra guardado mi esposo. La verdad, comparto todas las observaciones que han estado haciendo ahorita los abogados. Me refiero específicamente a los casos donde muchos de ellos no pertenecen a ninguna mara o pandilla, y la verdad, habiendo órdenes judiciales, habiendo denuncias y todo, o sea, creo que los militares ahorita se han prestado, o sea, totalmente nulo, no han sabido hacer su trabajo, ya que uno como familiar pues hasta se ve afectado en todas las situaciones, ¿verdad? Abogada Saraí Lozano, buenos días, abogada. ¿Aló? Buenos días a todo el auditorio. Buenos días, abogada Glenda Ayala. Buenos días, don Hugo Maldonado. Yo soy una de las apoderadas legales, ¿verdad?, de una privada de libertad que se encuentra actualmente, digo, de manera ilegal en la tolva, no lo sería el paraíso, ya que el privado de libertad es una persona que actualmente cuenta con la condición de extraditable, como lo es el señor José Rafael Sosa Méndez. Actualmente existe un número de resoluciones donde tanto como el tribunal de la sala de lo penal, tanto como la juez de extradición, han solicitado al coronel de este centro penal el traslado de mi representado para que éste cumpla, ¿verdad?, o su proceso en el centro penal Marco Aurelio Soto, como lo es Támara, y el coronel Rami Portillo ha hecho caso omiso a todas estas resoluciones judiciales, sin tener un fundamento legal en el cual él pueda basarse sobre ellas. Actualmente la abogada Glenda Ayala, pues ella conoce, porque hemos ido a interponer la queja con APES, la situación actual en la que él se encuentra. Mi representado es una persona que actualmente está en un cubículo de 2x2, totalmente aislado de la sociedad penitenciaria. Esta persona actualmente está en el módulo de conyugales, en donde hace unos meses atrás o unas semanas atrás fue torturado por el director o el subdirector Mejía, que actualmente es el director de ILAMA, donde él lo sometía a estar todo el día en un cuarto
de 2x2 sin tomar el sol. Nosotros hemos acudido a CONAPRED a poner una cantidad de denuncias, hemos ido también con el abogado de jurisdicción nacional para que haga las inspecciones, las han hecho, ¿verdad? Las inspecciones han constatado cómo actualmente, cuáles son las condiciones degradantes de esta persona. Si bien es cierto, mi cliente actualmente está con una pena de 8 años, en la cual ya él cuenta con un beneficio, ¿verdad? Porque ya cumplió la mitad de la pena. Él ahorita, las autoridades lo están tratando como un exaltable. Nosotros como apoderados legales exigimos que esté donde están esas personas, que estos son en los batallones, ¿verdad? Por las condiciones en las cuales él se encuentra. Me dice el abogado Leonel Núñez, más que un privado de libertad, mire a un defensor de derechos humanos. Es que prácticamente los abogados privados defensores no nos permiten ver a nuestros defendidos y nos piden requisitos ridículos. Aparte de estar esperando más de 4 horas bajo el sol para tratar de ver y al final nos toca dar la vuelta. Más que ver defensores de derechos humanos es ver a sus abogados que nos maltratan. Además que ni acceso a vacunas tenemos los abogados privados. Un privado necesita estar en contacto con su abogado porque uno es quien garantiza el respeto al debido proceso para la persona acusada. Yo tengo un audio aquí y lo que pasa es que no lo puedo pasar si alguien no me lo confirma, pero sí es un llamado que están haciendo supuestamente porque hay disparos y ataques en una de las cárceles. Ya le voy a preguntar al comisionado Hugo Maldonado sobre eso. Abogada Glenda Ayala, ¿usted estaba de acuerdo, me dijo, con lo manifestado por el abogado Leonel Núñez? Sí, es importante mencionar que el mecanismo ha realizado recomendaciones en forma reiterada ante la violación del derecho de defensa de las personas privadas de libertad. Nos solidarizamos con todos los abogados, sean estos públicos o privados, y más que todo con los privados, que es un gran desafío poder visitar a sus representados, ¿verdad? Yo creo que aquí el Colegio de Abogados sé que ha hecho una acción, porque nosotros tuvimos copia de un oficio que mandó al director del Instituto Penitenciario, en donde le establece las recomendaciones para garantizar este derecho de defensa. Nuestra Constitución de la República establece que el derecho de defensa es inviolable. Cuando hablamos de la inviolabilidad de este derecho es porque ni aún en estado de emergencia se puede restringir. Y lo que hemos visto es una serie de actos de incriminación hacia los abogados que realizan esta profesión. A diario nos encontramos con una gran cantidad de personal, abogados privados haciendo colas, filas, largas filas, sin poder inclusive tener acceso a entrevistarse con sus representados en un centro penitenciario. Yo creo que este tipo de situación debe de cambiar, precisamente porque si nosotros lo que queremos y lo que buscamos es reducir la población carcelaria, debemos brindarle acceso. Y esta apreciación no solo ha venido al mecanismo de parte de los abogados, sino que también inclusive jueces de sentencia nos han manifestado: abogada, ¿cómo es posible que estamos suspendiendo juicios porque vamos a un juicio complejo donde hay 14 cajas de medios de prueba documentales y los abogados solicitan el aplazamiento de esta audiencia porque no han tenido en más de 2 años acceso a entrevistarse privadamente con su representado? Nos parece que este tipo de situaciones no deben de pasar en un Estado de Derecho. Si bien es cierto, el marco de la pandemia ha revestido un trabajo diferente, una modalidad diferente en los centros de privación de libertad, pero así como el Estado ha ido adoptando medidas para abrir paulatinamente los espacios públicos, no se debe de sacrificar este importante derecho a las personas privadas de libertad. Queremos reducir la población carcelaria, debemos de darle acceso a los abogados para que entrevisten a ese más del 50% de población en su condición jurídica de procesado en espera de juicio, que conserva vigente su principio de presunción de inocencia en estos centros penitenciarios. Y otra cosa
importante, es la no criminalización por el ejercicio de la profesión. Si bien es cierto, tenemos un ente fiscal que investiga delitos, que investiga acciones penales punibles, pues debemos de investigar. Si un abogado está inmiscuido en cosas arbitrarias, se debe de investigar, pero no por ello criminalizar a todos los abogados que ejercen dignamente la profesión en el país, ¿verdad? Yo creo que estos aspectos es importante rescatar y señalar. Como estamos en este marco de la intervención como mecanismo, ¿qué proponemos? Nosotros de un inicio venimos trabajando muy de la mano y lamentamos que en los últimos meses, en las últimas promociones de agentes penitenciarios, no se nos haya llamado para brindar la clase en prevención de tortura. Eso nos preocupa porque había sido un logro importante que el mecanismo ha venido desarrollando en el fortalecimiento de la academia penitenciaria. Si hay agentes penitenciarios que han sido formados, que están recibiendo una inducción, que han pasado las pruebas de confianza, se les debe brindar la posibilidad de que ejerzan el trabajo para el cual fueron formados. Hoy hemos visto muchos de estos agentes penitenciarios que tienen las peores condiciones desfavorables en los centros porque no están ejerciendo las labores, y nos preocupa cuando hemos observado que de repente un agente penitenciario se graduó hasta con una excelencia académica en la academia, pero lo tenemos de repente haciendo una labor que no es la labor para la cual fue formado, porque simple y sencillamente están como marginados en el sistema. No podemos hablar de una transición, no podemos hablar de un avance si no retomamos las principales ejes que deben de existir en una política penitenciaria. El Estado debe de traducir esa voluntad a acciones concretas. El fortalecimiento de la academia penitenciaria, en donde inclusive se han formado personal técnico como abogados. Yo participé como Mecanismo Nacional de Prevención brindando la clase de gestión penitenciaria en un diplomado de gestión penitenciaria que de hecho se realizó con el apoyo de la Universidad de Defensa, muy acertado por cierto. Más de 60 profesionales del instituto fueron egresados de esa academia, personales que han pasado esas pruebas de confianza, que han sido formados. Entonces, ¿por qué no utilizar a estas personas para que sean los próximos directores de los centros penitenciarios? ¿Por qué no diferenciar y trabajar en estos procesos del nuevo proceso de tratamiento penitenciario con las nuevas prisiones y ir paulatinamente avanzando en los viejos centros penitenciarios? Yo creo que el Estado debe de ir caminando hacia esa desmilitarización de los centros penitenciarios. ¿Para usted deben existir menos militares en los centros penales? Efectivamente, es una recomendación internacional y es una recomendación recurrente del CONAPRED. Si nosotros queremos avanzar hacia ese control de los centros penitenciarios, queremos avanzar hacia la transparencia, hacia el cumplimiento de los fines de la pena, debemos avanzar en este proceso de desmilitarización. Personalmente, nosotros como mecanismo hemos instado una Junta Local de Prevención contra la Tortura en materia de mujer y queremos comenzar porque el centro penitenciario de Penfas, en donde alberga más de 900 mujeres privadas de libertad, sea el primer centro que sea manejado piloto por personal civil, y que de alguna manera la seguridad de estos centros esté atribuida a agentes penitenciarias que han pasado por procesos de formación, no que vienen de hoy para mañana a incluirse a una actividad a la cual desconoce, sino que han venido conociendo por años. Rescatamos y valoraríamos mucho esa voluntad, ¿verdad?, de las actuales autoridades de la intervención, que debe dar este papel preponderante, que debe de garantizar que cada consejo técnico asuma y cumpla con las competencias que la ley le establece para ir creando estas bases para el nuevo proceso penitenciario que debe de estar dirigido por personal civil. Muchas gracias por su participación esta mañana. A la abogada Glenda Ayala, que es la comisionada de CONAPRED, muy gentil. Gracias, muchas gracias. Voy a cerrar con don Hugo Maldonado. Don Hugo, ese audio que anda ahí, ¿ya lo verificó si es cierto? ¿Y qué es las recomendaciones finales que usted le da a las autoridades? Están cuestionando mucho al señor Portillo, el coronel Portillo, ¿verdad? Bueno, él es el que está a la frente. Mire, la verdad, licenciado, los audios, esos audios que tiene usted son del sector de Siria, cuando antes de que se dieran a conocer los 3 últimos heridos que se dieron en ese sector.
Pues a nosotros nos llaman de todo el país, de todos los centros penitenciarios, nos llaman los abogados, nos increpan los abogados privados que tienen 6, 5 horas, un día de estar haciendo fila común y corriente en cada centro penitenciario y no se les permite el ingreso para ir a ver no solo las condiciones de su defendido, sino que no se les permite ese derecho a la defensa que hemos estado hablando. La abogada Marixa Burgos estableció una frase muy espectacular. Los centros penitenciarios son bodegas humanas. Abogada Marixa, usted forma parte del sistema judicial en este país. Nosotros creemos que desde la perspectiva de derechos humanos, y no porque nosotros seamos de una organización o queremos a fulano, a sutano, nosotros no tenemos ningún interés como organismo de derechos humanos más que la sana aplicación de la justicia. Desde este momento, aquí, le hago una petición a los jueces de ejecución, hacer una revisión en este momento en Cefas, en Támara porque ahí hay 6,000 infracción de privados de libertad. En Cefas hay cerca de 1,000 infracción de privadas de libertad. ¿Por qué siguen privadas de libertad mujeres en estado de embarazo? ¿Por qué siguen privadas de libertad mujeres adultas mayores y adultos mayores en los centros penitenciarios? ¿Por qué siguen privados de libertad personas en emergencia, siguen privados de libertad personas con enfermedades de base? ¿Por qué siguen en prisión privados de libertad que tienen su prisión preventiva vencida? No, porque este es blanco, no, porque este es de aquí, no, porque este es de allá, este es de... ¿Por qué hacer una diferenciación en la sana aplicación de la justicia en algunos privados de libertad? Nosotros creemos, presidente de la Corte, nosotros creemos de la sana aplicación de la justicia y le apostamos a ella y estamos con usted. Pero creemos que esos 19,000 privados de libertad que hay en esos 28 centros penitenciarios, lo que más piden es justicia. Queremos conocer nuestra situación jurídica. Hay enfermos privados de libertad con enfermedades terminales. Ahí en Támara, en Cefas. No pueden seguir mujeres en estado de embarazo, privadas de su libertad y realmente en condiciones de esa naturaleza cuando la ley les da una garantía. Ya fue reformado el artículo 184, precisamente ayer cumplió 1 año y no se ha podido aplicar. No, al que tiene la prisión preventiva, primero revisan quién es y qué delito cometió. No, yo creo que todos en la cama, a todos se les aplica la ley o no se les aplica a nadie. Realmente es una situación bastante crítica la que está viviendo en materia de justicia los privados de libertad. Por ejemplo, hago un llamado al director de menores del Carmen aquí en San Pedro Sula. Dejen, si hay familiares que pueden llevar el kit de medicamentos, porque hay algunos menores infractores con enfermedad y si los familiares pueden llevar el kit de medicamentos para ellos, que se lo lleven. Hay familiares de privados de menores infractores en el Carmen que quieren llevarles alimentación. El Estado yo no sé cómo hará para sostener a 19,000 privados de libertad. Allá en Siria me estaban diciendo ayer que tienen varios días los de determinado celda de no ingerir alimentos. Ya lo estableció uno de los, creo que fue la abogada licenciada Migdonia y de hablar sobre la situación de la falta de agua potable en algunos centros penitenciarios. No se puede seguir en esas condiciones infrahumanas, licenciado abogado Portillo, Ronnie Javier Portillo.
Y desde el Comité de Derechos Humanos queremos ayudar a los familiares, queremos ayudar a los profesionales del derecho privados que nos han solicitado y nos han solicitado acompañarle a los centros penitenciarios para constatar en efecto, pero eso en efecto no le ayuda al privado de libertad, porque el privado de libertad es lo que estableció. No queremos a los defensores de derechos humanos, queremos a nuestros defensores para que vengan a escuchar, y es que es cierto. Nosotros solo somos veedores de que los privados de libertad estén siendo tratados como lo establecen las reglas mínimas del privado de libertad. Nosotros no somos amigos del sistema, del ordenamiento, no somos enemigos de que se mantenga la paz y la tranquilidad, somos promotores de no a la violencia en los centros penitenciarios. Nosotros podemos seguir, el problema es que tampoco nos vamos a poner un zipper o nos vamos a poner una venda en las circunstancias donde sucedan violaciones a los derechos humanos de estos privados de libertad en cualquier centro penitenciario del país. Yo creo que hay que evitar cualquier enfrentamiento que se pueda dar en Cefas. Creo que hay que evitar un enfrentamiento que se pueda dar en los centros de menores. Nosotros creemos en eso y nosotros decimos no a la violencia en los centros penitenciarios y al Poder Judicial que ponga sus buenos oficios y que realmente descongestione por lo menos 3,000 privados de libertad. Están esperando su libertad porque a uno se les venció su prisión preventiva, pero apliquen la ley. No se la aplican a personas, apliquen la ley. Entonces, los adultos mayores hay que cambiarle la medida. A la mujer en estado de embarazo hay que cambiarle la medida. Entonces, pero el Estado puede hacerlo. El problema es que aquí la ley se sigue aplicando a unos y para otros no hay ley. Muchas gracias al presidente. ¿Iba a decir algo más, don Hugo? Bien, el presidente del CODE esta mañana con nosotros en la entrevista. Gracias a don Hugo Maldonado. Sus palabras de despedida, por favor, sí. Abogada Glenda Ayala. Solo quiero decir que a la ciudadanía en general que el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura sigue trabajando en acciones concretas para el cumplimiento de su mandato, que es monitoreo en los centros de privación de libertad. Que si bien es cierto, hemos tenido desafíos para inclusive accesar a los centros de privación de libertad, pero que hemos intentado los diálogos, ¿verdad?, con los altos mandos para que sea posible este acceso. Hasta el momento se han realizado más de 200 visitas en el marco de la intervención y en el marco también de la pandemia, y esto pues ha traído como consecuencia una serie de recomendaciones. Esperamos que la comisión interventora pues acate estas recomendaciones, que muchas de estas recomendaciones van orientadas por los órganos internacionales. El Estado de Honduras ha asumido voluntariamente la Convención contra la Tortura, su protocolo facultativo, y se obliga a garantizar o a crear normas para facilidades y garantías del trabajo del CONAPRED. Seguimos trabajando, nuestras oficinas pues están abiertas a todas las personas que denuncien este tipo de situaciones y a nosotros a cumplir con nuestro mandato que nos manda la ley del mecanismo. El 26 de este mes, el 26 de junio, se celebra el Día Internacional a favor de las víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en este caso pues nosotros queremos hacer una petición al Instituto Penitenciario, ¿verdad?, a garantizar el derecho de visita, a garantizar a todos aquellos familiares que en este momento están pasando por grave crisis y que desconocen si su pariente está vivo o en qué condiciones están, a que se garantice el derecho a la visita, que estas personas puedan visitar a sus parientes y puedan ser recibidos con las medidas de seguridad imperantes que en el sistema penitenciario y sobre todo en el marco de esta pandemia. Muchas gracias a la comisionada de CONAPRED, la abogada Glenda Ayala, participando esta mañana con nosotros. Voy a un rápido resumen antes de despedir la entrevista.
Voy a ir con mi compañero Guillermo Paz Manueles. Han capturado a miembros de la banda de Los Berríos. Guillermo, ¿dónde es esto? Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares y su foro La Entrevista. Me acompaña el licenciado Mario Fu. Él es el vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. En las últimas 24 horas, bastante actividad, Mario. Han logrado también captura de 2 personas ligadas a bandas criminales. Un gusto poder saludarles, saludos también al licenciado y a sus invitados en el foro, por supuesto también y explicarle a la población hondureña que siguiendo la línea estratégica que sostiene Fusina, enmarcada en la intervención operativa de zonas o sectores del país que vienen presentando alta incidencia delictiva, en las últimas horas la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha logrado concretar una operación en un sector de bastante interés. Hablamos de la colonia San Miguel y puntos aledaños. En este lugar se le dio captura a 2 miembros activos de la banda criminal conocida como Los Berríos, quienes según las investigaciones eran los responsables de la ola de hechos violentos en esta zona mediante la comisión de la venta de drogas y por supuesto si les investiga si estarían asociados a actividades propias del sicariato. Ellos han sido identificados como César Enrique Gómez Palma, de 19 años, alias Cesarín, y Andrés Isaí Morgan Lagos, de 26 años, alias El Chelito. Ellos, según las investigaciones, ya habían sido requeridos en reiteradas ocasiones por algunas faltas, pero en este momento han sido capturados en posesión de varios envoltorios que contenían algunos hierba seca, supuesta marihuana, otros polvo blanco, supuesta cocaína, y algunos también con piedras de supuesta crack, alucinógenos que estaban listos para su distribución. Se les ha decomisado también dinero en efectivo, producto de la venta de estas drogas. Se les decomisó un arma de fuego tipo pistola con su cargador y municiones, y esta arma está siendo objeto de investigaciones, ya que se busca verificar si la misma estaría vinculada de forma directa a los homicidios que se han registrado en esta zona de la capital. Es oportuno mencionar que en operaciones también que se han desarrollado en este sector ya se le había dado captura a 2 miembros activos de la MS-13, por lo que en total ya van 4 los capturados durante las últimas horas en este sector de la ciudad, que se ha convertido en un objetivo operativo para continuar neutralizando o dar una respuesta ante los hechos delictivos que se vienen generando en este sector de la capital. Le pedimos a sus pobladores denuncien a través de la línea 143 y el 911 cualquier actividad ilícita que esté asociada a estas organizaciones criminales, porque en este momento se le está dando bastante énfasis al tema del narcomenudeo. Esto porque la unidad de microtráfico del Ministerio Público está liderando fuertes acciones para continuar contrarrestando esta actividad criminal, que es la que dispara los hechos violentos, entre ellos los homicidios, debido a la disputa de zonas por parte de estas organizaciones criminales. Semana vienen también más operativos en diferentes sectores de la capital. La instrucción que se ha recibido por parte del alto mando de Fusina y que está siendo canalizada a través de las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas es que las zonas que se han logrado identificar con alta incidencia delictiva tendrán que experimentar un fuerte despliegue operativo, donde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas estará trabajando 24/7 para tratar de ubicar a los responsables de los hechos violentos que se han venido registrando en la ciudad, por lo que no descartamos que con el pasar de las horas se estén continuando registrando algunos resultados concretos encaminados a la captura y por supuesto con ello neutralizar la incidencia en estas zonas. Muchas gracias, licenciado Mario Fu. Él es el vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Con sus declaraciones, licenciado Raúl Valladares, vamos a regresar al foro La Entrevista. Con usted, adelante. Gracias. No hay semana que no se hable de narcomenudeo. Qué bueno que están capturando 100 millones de drogas, capturaron ayer, pero cómo campea desgraciadamente la droga en el país. Vamos ahora al tema económico. ¿Se van a poner de acuerdo los trabajadores y la empresa privada con el salario mínimo, o va a tener que venir Juan Orlando y cumplir lo que dijo, de que si no se ponen de acuerdo él va a tomar la decisión de cuál sería el aumento al salario mínimo? Víctor Valladares. Muy buenos días a usted y a los televidentes de La Entrevista. Vamos a escuchar a continuación al expresidente del Banco Central, Hugo Noé Pino, quien nos ha dado su punto de vista del panorama que se puede dar con este tema de una posible fijación del salario mínimo por parte del gobierno, o ya sea en un acuerdo de los trabajadores. La negociación del salario mínimo correspondiente al año 2021, pero basado en el año 2020 anterior, es una de las negociaciones más complejas por la situación que la pandemia y las 2 tormentas tropicales
han puesto a muchas empresas, principalmente a la pequeña y microempresa, en una situación muy difícil. Esa decisión debe ser una decisión bastante equilibrada, que proteja a estas empresas, pero que permita simultáneamente a los trabajadores recuperar su capacidad adquisitiva perdida. En este momento no ha habido, digamos, aspectos de acuerdo hasta el momento entre la empresa privada y los trabajadores, como ha sucedido en años recientes, pero nosotros sugeriríamos y recomendaríamos a ambos sectores que traten de encontrar esos arreglos durante estos próximos días. El hecho de dejar en manos del gobierno, como lo ha anticipado Juan Orlando Hernández, y en el marco de una confrontación con la dirigencia de la empresa privada, o sea, del COEP, porque no le han aceptado las sedes que son inconstitucionales en Honduras, marca una distorsión completa que pudiese realmente crear más problemas que soluciones al establecimiento del nuevo salario mínimo. Para este día también se tiene previsto, licenciado, una serie de reuniones. Lógicamente estaremos pendientes del desarrollo de las mismas y si finalmente las autoridades de la Secretaría de Trabajo convocan a las partes para pues por fin retomar el diálogo o por el contrario dar por concluida esta negociación. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Buenos días. Buenos días, gracias. Voy a cerrar. Si usted vive cerca de las riberas de los ríos, tenga cuidado. Ayer hubo desbordamiento de ríos en el occidente del país, el Ulúa se creció. Ponga atención, Copeco está pronosticando lluvias para el fin de semana, tomen las medidas necesarias. Cerramos con la compañera Gisela Cali, que tengan buen viernes, cuídese del coronavirus, cuídese de la crecida de los ríos. Si usted vive en las riberas de los ríos, tenga muchísimo cuidado. Que estén bien. Así es, buen día, licenciado y televidentes de la entrevista, para que nos brinde detalles acerca de cuáles serán las condiciones del tiempo para las próximas horas, tanto aquí en la capital de la República como para el resto del país. Me acompaña Carlos Canales, nos va a decir dónde va a continuar la lluvia. En la zona norte ya se han registrado algunas inundaciones. Muy buenos días. Muy buenos días, televidentes de Canal 11. Sí, bueno, vamos a tener condiciones lluviosas durante la tarde, noche de este día viernes, en general durante todo este fin de semana. En la región central, me refiero a Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, la región sur, Choluteca y Valle, y especialmente los departamentos que están localizados en la parte noroccidental del país. Así que vamos a continuar estas lluvias, chubascos con tormentas eléctricas, generalmente en las tardes, noches, durante los próximos días en el país, así que con cantidades que pueden ser o lluvias que pueden ser localmente intensas en algunas zonas del país. ¿Esto es parte del invierno o se trata de algún fenómeno? Bueno, es parte de la temporada lluviosa, ¿verdad? Hemos tenido una temporada lluviosa irregular, especialmente en la zona central y suroriental y sur del país. Ha estado muy irregular la lluvia. En la zona occidental ha habido un poco, el régimen lluvioso ha estado un poco más normal, pero sí ya comienza a regularizarse la lluvia, especialmente en el centro. Y sí es parte de la temporada lluviosa. Tenemos viento del Pacífico, viento del noreste, y esto nos está provocando esta formación de nubes por las tardes, noches en el país, que nos va a seguir generando estas lluvias durante las tardes, noches, durante todo este fin de semana. Bien, muchas gracias. Carlos Canales, pronosticador de turno de Senados. Con este informe vuelvo con ustedes al set principal. Buenos días.